Hola a todos y bienvenidos. Hoy en Al Volante queremos poner el acento en uno de los elementos de mayor importancia en la seguridad activa de un vehículo, los neumáticos. El desgaste, los pinchazos o un inflado inadecuado pueden producir graves accidentes. Es por eso que conducir con los neumáticos en mal estado es considerado una infracción grave, sancionada con 200 € de multa. Además, la Guardia Civil tiene potestad para inmovilizar un coche que tenga al menos 3 de los 4 neumáticos gravemente deteriorados. Un estudio realizado por los principales fabricantes de neumáticos concluye que un 9% de los conductores españoles son conscientes de que necesitan cambiar sus neumáticos por razones de seguridad, pero aún así siguen circulando con ellos. En el último año, el 62% de los accidentes de circulación que se registraron por culpa de fallos mecánicos estuvieron causados directamente por el mal estado de los neumáticos. En el programa de hoy intentaremos concienciaros del importante papel que los neumáticos tienen en la seguridad vial. De nada vale que un fabricante faga un coche con uns frenos moi bons, con unha suspensión boísima, para que despois teñamos un neumático que non transmite todo isto ao suelo. Por una hendidura que tienen en la cubierta. Metes la uña en la ranura y si la uña entra bien, es que están bien. Tiene un testigo, que cuando llega el testigo hay que cambiarlos. Este vehículo, por ejemplo, lleva 2,2 kilos de presión en cada rueda. Miramos en el manómetro y le damos hasta que la aguja esté en el 2,2. Bueno, yo lo que no entiendo es que si los neumáticos son tan importantes, ¿por qué los venden de diferentes calidades? Un neumático en buen estado reduce la distancia de frenado hasta un 50% y disminuye la posibilidad de sufrir el peligroso aquaplaning que se produce cuando el dibujo del neumático no es capaz de evacuar grandes cantidades de agua sobre el suelo. La ley establece un mínimo de 1,6 milímetros en la profundidad del dibujo del neumático. Por debajo de esa cifra, el conductor puede ser sancionado, ya que se pone en riesgo el control del vehículo. Un dato determinante es que a 100 km por hora sobre suelo mojado, el área de contacto de un neumático nuevo con el asfalto es de un 77%, mientras que con un neumático desgastado es de solo un 5%. Tan importante como el desgaste es la presión de inflado. Una presión inadecuada eleva la distancia para frenar, reduce la duración de los neumáticos y aumenta el consumo y las posibilidades de sufrir un reventón. En el siguiente reportaje veremos de qué modo afectan los neumáticos a la conducción, así como algunas de las claves para mantenerlos en buenas condiciones. Do neumático depende pois todo o que pase nun coche, o sea, de nada vale que un fabricante faga un coche con uns frenos moi bons, con un ABS dunha calidad impresionante, con unha estabilidade, con unha suspensión boísima, para que despois teñamos un neumático que non transmite todo isto ao suelo. Entonces de nada valdría, ti pisas o freno e o neumático non agarra ao suelo, o freno pode ser moi bo, pero en definitiva o coche vai sair. De levar uns neumáticos de calidad, de levar uns neumáticos malos, hai unha diferencia grandísima en contra do que algunha xente pensa. Por eso é moi importante controlar o desgaste, controlar pois a calidad, presións e todo. O sea, hai que ter un seguimiento relativamente corto hacia o neumático porque é o principal adherente á carretera, claro. Sobre todo sempre que se acercan a un taller, pois por calquer outra cousa, ainda que non sea polos neumáticos, é moi fácil dicirlle, oye, por favor, mírame a presión dos neumáticos. Iso é moi importante, e mirar o estado, pois, non sei, cada mes, ou se há alguén que circula moito, pois cada menos tempo. La vida útil de un neumático pues, puede ser sobre 35 o 40.000 kilómetros, más o menos. Eso es lo que vienen durando, dependiendo mucho de la conducción. Si hay una conducción demasiado rápida, pues normalmente suele durar menos. Una conducción más lenta, pues más kilometraje. Un dos problemas principales que ten a xente cos neumáticos é a presión. E a presión suele quedar sempre moi baixa, pois porque como non se revisan, sobre todo a xente que circula pouco, os neumáticos van perdendo presión. Que pasa? Que iso provocan unha conducción moito máis inestable, o coche, digamos, fai un efecto flan, non perde rigidez, aumenta o consumo de combustible, unha sobrepresión pois, provoca un efecto rebote, un efecto de falta de estabilidade. Se nós non cambiamos os neumáticos no tempo que se debe,
ou non estamos utilizando nas condicións que se debe, pois corremos un grave riesgo de accidente. Ás veces parecen tonterías e dicen, bueno, pois non é que me marchou o coche e choquei e tal. E resulta que a culpa foi 90% dos neumáticos. Ás veces poñemos a velocidade, claro, a velocidade sempre está relacionada, por supuesto. Decimos, é que o coche non, o neumático é fundamental. Entón, o que hai que facer, pois, saber que se non tes outra opción, pois, levas un neumático malo, pois, circular con moita precaución, sobre todo un mollado. Lo que estamos intentando en nuestro programa de hoy es que todos toméis conciencia de la gran importancia que unos neumáticos en buen estado pueden tener a la hora de evitar un accidente. Pero en Al Volante también queremos que vosotros nos contéis vuestras experiencias, opiniones, dudas o sugerencias sobre los temas que tratamos. Veamos el vídeo que nos habéis enviado hoy a nuestra sección Tengo o no tengo razón. Después, como siempre, os respondemos. Bueno, yo lo que no entiendo es que si los neumáticos son tan importantes, ¿por qué los venden de diferentes calidades? ¿Tengo o no tengo razón? Bueno, tienes razón en parte. Hay unos neumáticos que tienen mejor calidad y por lo tanto darían más seguridad al tráfico, pero claro, tampoco podemos obligarle a los consumidores que consuman un determinado producto, ni una determinada marca. Por lo tanto, yo creo que hay que dar libertad al consumidor para que consuma uno u otro neumático según las necesidades y según su bolsillo también. Ahora, un consejo mío sería que no escatimaras en la seguridad. Hay veces que a lo mejor por una pequeña diferencia de dinero nos podemos comprar un neumático mejor que nos da más seguridad e incluso nos consume menos combustible. Los neumáticos afectan al consumo de combustible en función de cómo los llevemos de inflados. Si circulamos con ellos poco inflados, ofreceremos mayor superficie de contacto de la rueda con el asfalto y por tanto consumiremos más combustible. Una presión de inflado superior a la recomendada se traduce en gastar los neumáticos más rápidamente, por lo que también estamos perdiendo dinero. Para circular ahorrando combustible surgieron los neumáticos eficientes, diseñados para rodar con menos resistencia. Aunque en un comienzo se plantearon dudas sobre la capacidad de estos neumáticos para cumplir con el resto de sus cometidos, especialmente aquellos relacionados con la seguridad, las pruebas realizadas demostraron que cumplen su función sin ningún tipo de riesgo. Estadísticamente hablando, la posibilidad de sufrir un pinchazo ya no es tan elevada como hace años. Actualmente se calcula que solo se produce un pinchazo cada 75.000 kilómetros. Ese es el argumento por el que muchos fabricantes de automóviles ya no entregan los coches con rueda de repuesto. Y a pesar de que el neumático de repuesto de toda la vida permite seguir circulando sin límites de kilometraje ni de velocidad y de que la estabilidad del vehículo no se ve afectada, su peso y el espacio que ocupan en el maletero han motivado que cada vez sean más los fabricantes que han aparcado la rueda de repuesto para optar por otros sistemas como la rueda de emergencia, los kits de reparación e inflado o los sprays de espuma. A roda de repuesto xa non é obligatoria hoxe en día, de feito hai un montón de coches no mercado que xa non a teñen. Eu a verdad que estou totalmente en contra deso, non? Porque quedar tirado por falta dun neumático non é de recibo. Hai coches que teñen uns mecanismos antipinchazos, unha especie de kit que se chama, que é unha especie de líquido que se lle mete ao neumático, pero bueno, eso solo che soluciona cando é unha cousa moi pequena. Cando tes un reventón en carretera, pois non tes solución, hai que chamar a grúa e non hai outra solución. Cuando es un pinchazo muy pequeño, pues entonces con un spray o eso, pues sí puede ser efectivo. Pero si es un pinchazo ya grande, pues eso no lo tapa un spray. Todos los fabricantes han optado por montar un kit antipinchazos que nos repara un pinchazo mínimo en un momento dado, estando el coche reparándose solo y nosotros fuera de él, o lo que se está montando últimamente muchísimo en los coches, que es el sistema Run Flat, que es un sistema que aunque nosotros pinchemos y tengamos cero aire, nos permite salir de la carretera sin tener que parar, sin tener que orillarse a un lado, conducir un poquito más tranquilo simplemente y llegar a por donde podamos repararlo tranquilamente. Esa rueda lo que sucede es que si pincha, pues puede continuar más o menos unos 80 kilómetros con la rueda sin tener necesidad de cambiarla. La recomendación es bajar a 80 km por hora para no sobrecalentar los flacos del neumático y no hacer un recorrido superior a 80 km por hora sin ningún tipo de aire dentro del neumático. Con una rueda normal, la rueda quedaría así aplastada. Y la rueda antipinchazo, pues esta rueda está pinchada, pero no llega a bajar de todo como aquella.
Aquí en el gráfico se puede ver mejor, trae como una cámara y un refuerzo interior. Entonces no deja que se aplaste de todo la goma. La tendencia es que las ruedas vayan a ser o macizas, o sin aire, o sistemas de panel de abeja internos, o reparación de pinchazos automáticas. La diferencia del precio de los neumáticos de nuevas tecnologías como las de anterior tecnología, como la básica normal que conocemos hasta ahora, la verdad es que ahora mismo no es mucha. No puedo decir tampoco que es poca, pero tampoco puede ser un 30 o un 35% más, cuando realmente había sido mucho más cara. Todo eso irá bajando respecto a la demanda que tenga el propio neumático. Poco a poco se pondrán a la orden de cualquier otro neumático. Lo notas cuando está baja, la empotras contra un bordillo y ya ves si desinfla o no. Si está baja o alta. Por una hendidura que tienen en la cubierta. Metes la uña en la ranura y si la uña entra bien, es que están bien. Tiene un testigo, que cuando llega el testigo hay que cambiarlos. Yo mirando el dibujo, no sé si está bien o no. Si están planos, no están en buen estado. O sea, si están lisos, están gastados. Obligatorio, sí, yo considero que sí. No es necesario. Pues si se rompe la rueda, ¿cómo sigues después? Si tienes un reparapinchazos, yo tengo moto, tengo coche, ando con uno en el coche y tengo la moto. Y se pincha en carretera, ¿qué hace? No tiene neumático que pone. El neumático constituye el único punto de unión entre el vehículo y el suelo. Es el elemento que transmite la fuerza del motor, dirige la marcha, mantiene la adherencia, proporciona control y estabilidad y permite detener el vehículo correctamente. El neumático es, por tanto, uno de los elementos claves de la seguridad activa de nuestro automóvil. Para conseguir un mejor rendimiento es importante tener en cuenta aquellos factores que más influyen en su desgaste y duración, como las características del propio vehículo, las de la propia carretera, el tipo de conducción, la velocidad o los diferentes agentes atmosféricos. A pesar de que todos los neumáticos tienen una vida útil limitada, existen algunas prácticas con las que podremos alargarla. Os las explicamos a continuación. Bueno, uno de los elementos más importantes que tiene nuestro vehículo son los neumáticos. Los neumáticos deben de tener en perfecto estado de conservación lo que es toda su banda de rodadura, debe estar desgastada igual. Un neumático que se desgasta demasiado por los bordes puede ser debido a que la presión sea insuficiente. Un neumático que se gasta mucho por el centro puede ser debido a que la presión sea excesiva. Por lo tanto, la presión que debemos dar a los neumáticos tiene que ser siempre la presión que recomiende el fabricante. Esta presión suele venir indicada en el libro de instrucciones del vehículo. Este vehículo, por ejemplo, lleva 2,2 kilos de presión en cada rueda. Miramos en el manómetro y le damos hasta que la aguja esté en el 2,2. Esto lo podemos hacer en cualquier estación de servicio. Todas las estaciones de servicio tienen este tipo de manómetros o parecidos donde podemos dar esa presión correcta a nuestros neumáticos. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer? Pues aproximadamente cada mes. Cada mes nosotros debemos verificar que la presión de inflado es la correcta. La profundidad del neumático, de las ranuras del neumático, tiene que estar en torno a 1,6 milímetros. De ahí para arriba, de ahí para abajo, si nosotros tenemos un neumático que tiene menos de 1,6 milímetros, debemos de sustituirlo. Es un neumático que ya está prohibido circular con él y que tenga dibujo en toda su banda de rodadura. Debemos desechar también aquellos neumáticos que presenten cortes o que presenten deformaciones, como pueden ser bollos hacia afuera o que puedan tener alguna deformación hacia adentro. Esos neumáticos pueden ser el anticipo de un posible reventón. Bueno, recuerde que los neumáticos es el único punto que tiene su vehículo con el pavimento. Su conservación, su buen estado y el control de la presión van a hacer que hagan una mayor vida de los neumáticos, o sea que sea más larga su vida, al mismo tiempo que tenga usted mayor seguridad. No escatime los neumáticos, ponga siempre unos neumáticos que sean de buena calidad y siempre que estén bien conservados. Cuando queremos renovar los neumáticos de nuestro vehículo, nos encontramos con que podemos escoger entre diferentes opciones. Existen los neumáticos de verano, los de invierno y los mixtos. Los fabricantes nos recomiendan siempre escoger aquellos neumáticos que trae el coche de serie, pero existen más opciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para escoger neumáticos sin equivocarnos es el significado de los códigos que aparecen en sus flancos, que pueden ofrecernos mucha información si sabemos analizarla. De todos esos índices y cifras, los tres más importantes a tener en cuenta son la medida del neumático, el diámetro de la llanta y el índice de velocidad máxima, aunque también podemos obtener otra información como la fecha y el país de fabricación, la homologación o el índice de carga. Otro factor importante a la hora de renovar los neumáticos es consultar la ficha técnica del vehículo, pues ahí se indican las medidas homologadas que corresponden al coche.
Pero para no perdernos en este mar de datos y opciones, en el siguiente reportaje profundizamos en las cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de renovar nuestros neumáticos. Todos os neumáticos traen xa por lei o testigo de desgaste que se chama. Cando o neumático chega aí, hai que cambiarlo. Neste neumático podes apreciar perfectamente a diferencia entre un neumático gastado e un neumático que estaría ben. A marca que indica o seu estado que está no limpo. Ademais de que non existen xa os canales de desagüe. Nos debemos fijar también en el canto lateral del neumático, que tenga cortes, rajas y sobre todo cuarteo, que es cuando el neumático ya se ha pasado, ya no tiene la función porque lo que es el caucho está más duro, y la presión para que el neumático gaste perfectamente. O máis caro suele ser, xa non digo o mellor máis caro, pero o máis caro é bo, seguro. Despois hai as segundas marcas, ou terceiras ou cuartas, ou, bueno, sabe Dios o que costan menos da mitad, pero iso é un neumático malo. Teñen moi baixo precio, pero desde a miña opinión deberían levar colgado un letreiro como os paquetes de tabaco. Este neumático é barato, pero pode causar un problema na conducción. Hai moita xente que trae os neumáticos de origen do coche, que suelen ser dunha primeira, bueno, son sempre dunha primeiras marcas, o coche funciona perfectamente, o cliente vai montar un neumático exageradamente barato destes, e ao día seguinte ven que o coche que lle encende unha luz que é do control de estabilidade. É debido a que o neumático non agarra igual. O dibuixo do neumático a nivel utilitario non é como na competición. Na competición é un neumático liso que se chama, pero claro, é exclusivo para uso de seco. De feito, ves unha carreira Fórmula 1 empeza a chover e non hai que aguante o coche en carretera. Na conducción de calle, pois eso tamén é inviable. O se chove, mañá non va a estar todos os días cambiando neumáticos. Entón, este é un neumático adaptado a todo terreno, o sea, a todos os tipos de climatología. A la hora de elegir un neumático deberíamos fijarnos sobre todo en qué tipo de conducción tenemos. Tenemos una conducción muy deportiva, habría que ir a un neumático que aguante realmente ese tipo de conducción. Si nuestra conducción es muy de nieve y neumáticos especializados para invierno, si para lluvia evacúan mucho más que otros, depende un poco del uso, pero principalmente un neumático neutro que valga un poquito para seco y para mojado, y depende de la zona donde vivamos, un poquito más tirando hacia agua, un poquito más tirando hacia seco. A xente sigue dando importancia ao neumático, uns sí, outros non, ten moita, pero non se dá transmitido todo eso ao conductor normal. Los datos que se extraen del comportamiento de los conductores con respecto a los neumáticos de su coche no son muy alentadores. 3,5 millones de neumáticos circulan con un desgaste mayor del legal, sobre todo en los vehículos más antiguos. El 35% de los conductores no comprueban el dibujo y el 31% desconocen que pueden ser sancionados por circular con unos neumáticos en mal estado. Ante estas cifras, la primera pregunta es si los conductores están bien informados y concienciados de los peligros de circular con neumáticos en mal estado. Esta es precisamente la pregunta que hoy les planteamos a nuestros invitados, José Ramón Paz, jefe de taller de Honda, e Isaac Fernández, responsable del curso en pista de perfeccionamiento de técnicas de la conducción. Bueno, creo que los conductores en general no están suficientemente concienciados de la importancia de un neumático, porque en muchas ocasiones es el gran olvidado del coche. Está ahí puesto, simplemente nos ceñimos a mirar el dibujo y si está bien y correcto nos parece que está todo bien, pero nadie se preocupa de ver ni si tiene la presión correcta, ni si el dibujo es el adecuado, ni la marca de neumático que montamos si es de mejor o peor calidad. Hay un estudio de la Dirección General de Tráfico que habla que un 30% de los conductores, un 30% de los vehículos que están circulando están con los neumáticos en mal estado. Los neumáticos tienen una fecha de caducidad que suele estar en torno a 5 años, dependiendo del uso y de las condiciones climáticas a las que se hayan visto sometidos en todos esos años, y sus propiedades elásticas van disminuyendo y por lo tanto el agarre también. Hay una medida que es 1,6 milímetros de la profundidad que tiene que tener el dibujo. Entonces, a partir de ahí es sancionable y el neumático no está en condiciones para usar. Cuanto menor sea el dibujo del neumático, menor capacidad de evacuar ese agua que está sobre el asfalto y por lo tanto mayor facilidad para hacer el conocido aquaplaning, ¿vale? Que va a provocar que el neumático pierda contacto con la carretera y por lo tanto el vehículo pierde el control. El exceso de presión o la poca presión pues, pueden presentarse pues, muchas deformaciones. Todas esas deformaciones prácticamente se pueden ver a la vista. Un neumático que esté inflado por debajo de su presión correcta afecta fundamentalmente al consumo, a la direccionabilidad del vehículo, que es mucho más lento de reacciones y le cuesta más entrar en las curvas,
Si está sobreinflado, digamos que el agarre disminuye tanto en aceleración como en frenada. También puede haber en algunos casos un tema económico. Hoy, dependiendo del vehículo que tengamos y de la llanta que monte, las pulgadas que tenga, pues puede tener un coste importante. No es barato si pensamos solamente en lo que cuesta. Si pensamos en lo que nos aporta en seguridad, es baratísimo. Si se trata de que eso favorece la seguridad, por supuesto que sí. Sí, porque pones en peligro la vida de los demás en la carretera y la tuya. No, me parece que es una buena medida recaudatoria. Sí, porque es la seguridad en la carretera. Bueno, hasta cierto punto, porque como multan por cualquier cosa, no me parece bien, no. A mí sí, Hombre, vamos, una cosa que estén algo, otra cosa que hay algunos que los te lo veo por ahí, que están como un cristal. Nada, de multas no quiero saber absolutamente nada. Habrá que admitirlas, pero estoy en contra de todas esas cosas de imposición. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberos concienciado de la importancia de tener unos neumáticos en buen estado, tanto para evitar accidentes, para ahorrar combustible o para evitar una posible multa. Os emplazamos para el próximo programa, del que ya os dejamos un adelanto. Hasta entonces, recordad, mucha prudencia al volante. En los últimos 5 años, España ha experimentado un cambio radical en sus cifras de siniestralidad vial y en sus políticas de seguridad vial también. He viajado mucho por Europa y soy de Madrid y están en muy buen estado las carreteras gallegas. Sé que por aquí hay algunas que dan pena. Hoy le vamos a explicar algunos consejos que le van a permitir que ese respeto hacia los demás y hacia las normas de tráfico hagan una convivencia mejor en el tráfico. Lo que no hay es derecho a tener las carreteras que tenemos, es decir, la red viaria que tenemos, que parecemos el tercer mundo. Creo que una de las prioridades que deberíamos de tener es arreglar esta red viaria de una vez.